Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de ciberseguridad del After Work de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, un tema que, como definió la pasada semana uno de nuestros especialistas, se refiere a una especie de, vamos a llamarlo así, ciberdelincuencia limpia, sin apenas un quebranto económico, emocional, pues para quien la sufre. O cómo suelen producirse cuando suelen ser objeto de un gran ataque, de estafas, de secuestros digitales. Esto sí que es, como digo, un quebranto emocional, aunque también del que vamos a hablar hoy cuesta dinero, pero de otra manera. Hoy especialmente vamos a hablar, pues eso, de bitcoins, de monedas virtuales y de cómo los delincuentes también están utilizando técnicas de hacking para sacar provecho de nuestros sistemas. Hoy vamos a hablar del cryptojacking. Y esto lo vamos a hacer con especialistas en la materia, a los que enseguida vamos a saludar, pero también lo vamos a realizar con nuestros especialistas de cabecera que una semana más nos acompañan en este estudio para profundizar en este y otros muchos temas. Ellos son Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. ¿Qué tal, Pablo? Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, yo estaba intentando hacer memoria de cómo aquel especialista definió este método de ataque o de ciberinseguridad, ¿no? Esto del cryptojacking. Yo no sé si fuiste tú, Pablo, el que dijiste que esto era una forma como limpia, ¿no? Una especie como de robo de guante blanco, ¿no? Porque no había como ningún sufrimiento, percance, secuestro, algo un poco con cierto toque violento, ¿no? Claro, a ver, en comparación con el ransomware, que es lo que están acostumbrados muchas veces en los últimos años a sufrir tanto empresas como particulares, pues de alguna forma este tipo de ataque es un poquito más silencioso, no te molesta tanto, no trata de perturbar tanto el día a día del usuario, y lo que trata de conseguir es dinero. Y evidentemente a largo plazo yo creo que es más rentable que el propio ransomware. Bueno, pues de esto, con Pablo, con Mónica, pero también con nuestros invitados de Sophos y de Kaspersky, vamos a hablar de cómo el negocio del minado de criptomonedas ha sido y es utilizado por estos delincuentes para su provecho. Además, vamos a pedirles a los especialistas invitados hoy, y nos va a venir muy bien a muchos de nosotros, pues que nos ayuden a entender por qué algo tan complejo y sofisticado pues tiene bastante negocio detrás. Sobre todo, ¿para qué sirven las criptomonedas? ¿Por qué tienen valor? ¿Por qué se hace minería? ¿Cómo se hace esa minería? ¿Quiénes la pueden hacer? Y sobre todo, ¿cómo se puede combatir el cryptojacking o el criptominado de monedas? Bueno, pues nos lo van a contar nuestros invitados, pero antes Mónica Valle nos va a ir también poniendo en la pista sobre el tema que ya os hemos adelantado y que estoy seguro nos va a empezar a aclarar un poco las dudas que tenemos. Mónica. La ciberseguridad consiste en gran medida en luchar contra amenazas invisibles, si bien algunas lo son más que otras. 2019 ha comenzado con fuerza en términos de seguridad informática, o más bien de seguridad de los datos. La semana pasada analizábamos cuáles eran las tendencias que más iban a destacar este año en el sector. La protección de los datos era una de las principales. No se ha hecho esperar la profecía y en tan solo unas semanas ya tenemos un cóctel de filtraciones y brechas de información en las que se cuentan por cientos de millones los datos robados. Y si esta era una de las principales predicciones respecto a la privacidad, en cuanto a las amenazas de ciberseguridad destacaba en la lista el auge de la minería de criptomonedas. Todo parece indicar que esta técnica se seguirá posicionando como una de las preferidas de los ciberdelincuentes. De hecho, en 2018, el también denominado cryptojacking desplazó al ya famoso ransomware como la amenaza más popular. En el caso del cryptojacking, los datos están a salvo, pero lo que sí se secuestra de alguna manera es nuestro dispositivo. Los ciberdelincuentes lo toman prestado y utilizan la potencia del procesador y la tarjeta gráfica para minar monedas virtuales. Un ataque que no conlleva una gran inversión, pero produce un goteo constante de rentabilidad para los atacantes, lo que se podría decir un chollo. El principal problema de esta amenaza no es solo que es capaz de comprometer todo tipo de equipos, desde ordenadores hasta dispositivos del Internet de las cosas, sino que además está diseñada para permanecer invisible a los ojos del usuario el máximo tiempo posible.
características que lo mantendrán en las primeras posiciones del ranking de ataques. El reto del sector de la ciberseguridad será arrojar luz contra esta amenaza oculta. Bueno, pues vamos a conocer más sobre el criptojacking enseguida con nuestros invitados, antes una breve pausa y luego con noticias del sector. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com. After Work, con Eduardo Castillo. Pues nos lo decía Mónica, que este año no iba a ser menos en cuanto a generación de noticias y sobre todo pues en grandes cantidades y en grandes cifras. Y es que hoy vamos a destacar una que tiene especial relevancia y que los especialistas de OnRetrieval nos van a contar con detalle. Estamos hablando de la que creo que ya se considera la mayor brecha de datos de la historia. Vamos a saludar a Ignacio Solinis, él es especialista de OnRetrieval. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por estar contigo y con los oyentes de After Work. Un placer contar con tu presencia de estreno hoy en este programa y que sean muchas más, Ignacio, sobre todo para contarnos eso, que hemos batido un récord y no llevamos ni 22 días del año cuando ya tenemos una de las noticias que sin duda va a marcar este 2019. Cuéntanos. Pues sí, mira, la noticia saltaba el 17 de enero, temprano, cuando un experto en ciberseguridad australiano, Troy Hunt, saca a la luz una gigantesca filtración de datos que podemos considerar quizá la segunda mayor de la historia, solo por detrás de la ocurrida a Yahoo, y si sumamos las tres que ha tenido desde 2013 a 2016, pero que esas fueron 3.000 millones de datos, pero esta nueva filtración, que ya tiene nombre, se llama Collection Number One, ha sido recopilada en unos archivos en Mega con más de 87 gigas de información. Bueno, 87 gigas, hay que tener en cuenta que son archivos de texto, de líneas, y en total, ¿cuánto se ha fugado? Pues mira, 904.000 millones de direcciones de correo electrónico han sido filtradas y más de 21 millones de contraseñas únicas. ¿Que cómo se ha sucedido? Bueno, pues Troy Hunt da la explicación de que no es solamente un tipo de filtración, ni ha sucedido en una sola fecha ni a un solo proveedor. Sin embargo, lo que sí sabe es que por lo menos 140 millones de estas direcciones de correo, de estos datos, son totalmente nuevos. Troy Hunt ha habilitado, se ha hecho administrador de una web que se llama Have I Been Pwned, que bueno, es un poquito un juego de palabras. Pwned, un poco en el idioma de los ciberjugones, es como humillado o tocado, ¿no? En este caso, pues es expuesto. Se ha hecho muy popular, que ya nos permite saber si nuestro correo electrónico o alguna de nuestras viejas cuentas forma parte de esta filtración y de estos datos ya conocidos por todo el mundo. Desde OnRetrieval os podemos recomendar, ya que también lo hemos consultado con INCIBE, que podemos mirar esta dirección como segura. La propia INCIBE nos ha recomendado hacer una búsqueda, verificar si nuestra dirección ha sido afectada. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Introducimos la dirección de correo electrónico que queremos saber si ha sido expuesta y si aparece en color,
rojo es que ha sido filtrada, y si aparece en color verde es que de momento continúa segura. Como siempre, recomendamos que no se reutilicen contraseñas y que se disponga siempre de buenos sistemas gestionados de monitorización, de procesos de auditoría, de fortificación y generadores de contraseñas profesionales. Sí hay que decir una última cosa, y es que la última gran filtración, que fue la de Yahoo, afectó a 3.000 millones de cuentas, ya que en suma, en septiembre de 2016, la brecha masiva que se ha abierto desde 2014 había filtrado a la dark web para su venta o cualquier otro tipo de mercadeo, pues prácticamente 1.000 millones de cuentas de usuarios, ¿vale? En cualquier caso, volvemos a decir lo mismo, una fortificación profesional creemos que siempre es el remedio mejor, sobre todo para cuentas pequeñas y para pymes. Oye, pues nos ha dicho una cosa, Ignacio, muy interesante, de toda la información estupendamente analizada sobre este caso de la brecha, que de nuevo pues ha dejado expuestas millones de cuentas en todo el mundo. Pero ha dicho una cosa muy interesante, una página creada, ¿no? Pues para comprobar si tu correo ha sido o no comprometido, y de todo ello dice, desde OnRetrieval, pero también desde INCIBE, nos fiamos de esta página. Es decir, que muchas veces, y en eso, Ignacio, hay que también desconfiar de los posibles solucionadores, porque igual también están ocultando, ¿verdad?, algún tipo de engaño, porque lo que has venido a decir básicamente es que primero hay que desconfiar y segundo hay que preguntar a los profesionales. Sí, Eduardo, yo personalmente además he mirado esta web, haveibeenpwned.com, ¿vale? Si no buscáis sencillamente por el nombre de su creador, de Troy Hunt, ¿vale? Pero tenéis que, si miráis en la Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE, ha recomendado a realizar una búsqueda en esta web, ¿vale?, para verificar si nuestra cuenta ha sido afectada por la filtración. Bueno, pues antes de llevaros la sorpresa de que os aparece en rojo, como nos dice Ignacio, vuestra cuenta, correctamente, pues fortificaros, hombre, o preguntar a especialistas. Ignacio Solinis, especialista de OnRetrieval, muchas gracias, encantado de haberte saludado en este programa, que nos veamos pronto. Igualmente, muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos. Oye, pues si os parece, luego le recomendamos a nuestra audiencia pues que tomen buena nota, aunque sea deletreando, aunque con un Google yo creo que te sale a la primera, haveibeenpwned.com, ¿no? Sí, yo creo que como si pones Have I Been, yo creo que ya automáticamente te sale el bueno, pues por si queréis ver si alguna de vuestras cuentas de correo electrónico se ha visto o no comprometida. Y es que el tema no es para menos, luego lo vamos a ver con nuestros invitados. La ciberseguridad del año pasado ya estaba presente en el foro de Davos, que ha comenzado, y este año, Pablo, vuelve a estar presente en la agenda de los líderes mundiales. Por supuesto. Estamos en la semana, como bien dices, del foro de Davos, y esta semana, pues como es tradicional, se ha presentado, yo creo que es la 15ª edición ya decimocuarta edición del reporte que hacen, o del informe que hacen de riesgos globales. La que haga la número 15 igualmente lo traerá, y seguro que en puestos más arriba. Claro, entonces lo significativo es que tienen un grafiquito con los riesgos globales para la humanidad. Los tres más importantes, tanto en probabilidad como impacto, son riesgos climáticos de distinto tipo, y el cuarto, y además ya destacado porque tradicionalmente ha ido evolucionando desde séptima o octava posición hasta el cuarto, son los ciberataques, y de alguna forma u otra relacionada con riesgos más graves, que abajo tienen otro gráfico en el cual pues van poniendo en el centro los riesgos más importantes, y está conectado con ellos. Bueno, pues ahí lo tenemos, es básicamente una repetición increchendo de qué es lo que supone la ciberseguridad, pues para los que toman las decisiones de carácter global, y sobre todo también para vosotros que tomáis decisiones, quizás sean pequeñas y creáis que son insignificantes, pero que afectan a vuestra privacidad, a la seguridad de vuestra empresa. Bueno, pues el nuevo recordatorio, más cosas, el Fortnite, que no es la primera vez, Mónica, que está en nuestra mesa de análisis, sobre todo como víctima, no tanto el juego, sino pues todo lo que se vincula a este juego, pues que mueve millones de emociones. Sí, millones de usuarios, entonces, claro, pues los ciberdelincuentes han puesto su objetivo en este juego como es natural, ¿no? Como hacen siempre, que ponen el foco donde hay más usuarios para obtener más posibilidades de éxito. Lo que ha pasado en otras ocasiones es que, bueno, se creaban aplicaciones que simulaban ser juegos o que simulaban ofrecer todo tipo de trucos para este juego, entonces, bueno, intentar engañar a los usuarios.
En este caso ha sido algo diferente porque sí que afecta directamente a Fortnite. En este caso es una brecha de seguridad que ha dejado al descubierto datos personales y números de tarjetas de crédito de millones de usuarios de este juego. En este caso ha sido la firma de seguridad Check Point quien ha descubierto varias vulnerabilidades que afectaban a este juego, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. La primera vulnerabilidad comprometía los sistemas Single Sign-On, que son pues los procesos de autenticación que permiten a los jugadores entrar al juego a través de su cuenta, de Facebook, de Google o de Xbox o de PlayStation Network. Y el segundo fallo estaba relacionado con un ataque de phishing, aunque más mejorado, digamos, ¿no? Epic Games, que es la desarrolladora del juego, pues dijo que sí, que existía este agujero de seguridad, dio las gracias a la firma de seguridad por haberla encontrado y no especifica cuántos usuarios se han podido ver afectados, pero bueno, como siempre que recordamos, cambian en este caso las contraseñas de todos los servicios que usamos. En este caso no lo podemos mirar en el Have I Been Pwned, pero bueno, que la cambien igualmente. Cambiar las contraseñas, fortificarla o si no una, ¿cómo lo llamáis? Una doble autenticación, ¿no? Sí, un doble factor de autenticación. Bueno, pues esto es lo que refiere al Fortnite. Y una última cuestión relativa también a páginas y web de comercio electrónico que se han visto infectadas, Pablo, por un código malicioso que viene de JavaScript. Claro, ¿te acuerdas de la noticia que dimos hace un tiempo de British Airways o de Ticketmaster, de un grupo que se llama Magecart? Es un grupo que se dedicaba a hacer, bueno, o hizo lo que se llamó el primer skimmer digital, que se dedicaba a robar tarjetas de crédito de las páginas web. Tradicionalmente lo que había hecho era atacar el sitio web, en este caso el de British Airways o el de Ticketmaster, y les introducía el código JavaScript que les robaba las tarjetas de crédito. En este caso lo que ha hecho ha sido, en lugar de infectar, ha infectado 277 sitios web, pero no ha atacado 277 sitios web, sino que han atacado una librería de publicidad de la compañía Adverline. Entonces, a través de esta librería y mediante la búsqueda de cadenas pues como checkout, billing, purchase, similares básicamente de carritos de compra-venta en Internet, lo que hacían era llevarse los datos de las tarjetas de crédito, los datos que hubiera en ese formulario. Entonces, bueno, se detectó por parte de Rescue y de Trend Micro y nos han alertado a todos y ya creo que está corregido. Bueno, pues ahí tenéis las vulnerabilidades que se han detectado, los grupos que están detrás de este tipo de ataques. Os lo contamos, os lo explicamos y ahora mismo os vamos a, por supuesto, desarrollar qué es lo que pasa con el mundo de las criptomonedas, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, por qué debemos estar atentos a lo que pase con nuestras máquinas. Son dos nuestros invitados. En primer lugar, saludamos a Iván Mateos, él es ingeniero de ventas de Sophos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enseguida vamos a saludar a nuestro otro invitado, pero aprovechando que estábamos fuera de micro, nos contaba Iván que recientemente celebraban ese Sophos Day en el que presentaron ese informe de ciberamenazas 2019. Oye, pues aprovechamos. La pasada semana, si lo recordáis, Pablo, Mónica, estuvimos pues haciendo ese repaso a las 19 amenazas publicadas en BitLife Media, haciendo honor, por supuesto, al gran año que nos espera por delante. No sé si las que Sophos detectó fueron 19 o con 10 eran más que suficiente. Pues mira, lo hemos publicado, lo tenéis en la web de Sophos, si lo queréis descargar, lo solemos retuitear también en las cuentas de Twitter. Y bueno, pues por hacer un resumen de lo que son las ciberamenazas, del nuevo lo que se plantea para este año, pues básicamente lo que se viene viendo es una especialización de esos ataques. Se pasa del atacar a todo el mundo al atacar a quien más me interesa. Se ve que se está pasando del automático al manual, curiosamente, pese a lo que pudiera parecer. Resulta que los sistemas automáticos están teniendo serios problemas con lo que estamos ofreciendo los fabricantes de seguridad, y lo que se está tratando a donde se está tratando de evolucionar es a esa accionamiento manual, a ese movimiento lateral utilizando ingeniería social. Al final es ir al detalle, que obviamente te permite llegar a menos sitios, pero sí centrando el tiro a donde te interesa. Luego, ¿qué más? Se sigue viendo spam, se sigue viendo ransomware. Al final el spam es, yo creo, la vía más eficiente de llegar a todo el mundo. De hecho, estabais hablando hace un momento de ese listado de cuentas vulneradas. Bueno, pues ese listado
no solo ha tenido una consecuencia en cuanto a que se han filtrado contraseñas, sino que de repente tenemos una lista con un montón de emails donde se puede enviar spam. ¿Qué nos estaban diciendo hoy los clientes? Que se estaban hinchando a recibir spam en diferentes soluciones que tenían y que estaban viendo cómo podían parar y qué soluciones podían tener para detener esa oleada, porque estaba siendo mayor que muchos días. ¿Y qué otras tendencias? El cryptojacking, obviamente, seguro que ha tenido que aparecer, ¿no? Sí, hombre, el cryptojacking venimos hablando ya desde el año pasado. Al final es una nueva forma de generar beneficios. El ransomware es una forma, digamos, muy directa, que es pedirte dinero, poniéndolo entre comillas, y el cryptojacking es ponerte a fabricar dinero. Quizá es más sutil, ¿no? Al final, dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas hay ciertos vacíos legales, hay ciertas cosas que a un atacante le permiten pasar inadvertido. Y bueno, pues la verdad que se está viendo que sí, que al final ese pasar desapercibido es en lo que nos vamos a basar, lo que se va a basar un atacante para permanecer el mayor tiempo posible en una máquina, y lo que van haciendo es eso, utilizar tu PC, utilizar tu móvil, utilizar tu sesión en el navegador para ir ganando capacidad de cómputo y generar criptomonedas. Ahora lo vamos a ver con detalle, pero una reflexión, este 2019, ¿cómo va a ser? Desde Sophos, ¿cómo lo vais a ver? Bueno, pues es un año más de trabajar mucho, es un año más de seguir invirtiendo en tecnología, de seguir invirtiendo en concienciación. Al final se ve y se comprueba que cuando hay concienciación la seguridad se vuelve mucho más efectiva y lo hemos visto que, poniendo el ejemplo al día a día, si tú miras 2 veces cuando vas a cruzar la calle, pues tienes muchas menos posibilidades de que te pille el coche, ¿vale? Pues es lo mismo si estás navegando. Al final, si tú tienes cuidado, si eres desconfiado, si miras dónde pinchas, si miras lo que abres, al final tienes muchas menos posibilidades de caer en por lo menos lo que cae todo el mundo. Pues ahí está la recomendación de Sophos. Entiendo que la misma es la que vendría por parte de Kaspersky, cuyo director de preventa, Pedro García Villacañas, también nos acompaña. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Entiendo que también la misma previsión para 2019, ¿no? Si no la misma, parecida, ¿no? Bueno, al final todos nos alimentamos de nuestras propias fuentes y sí, lo que vemos para el año 2019, pues comentaba Iván, este tipo de ataques avanzados, persistentes, que no es una novedad. Lo que sí creemos nosotros, en base a todas las campañas, agentes y distintos grupos que venimos observando en los últimos años, es que está habiendo cierta fragmentación entre los grupos más importantes. Es decir, están como diversificando su negocio. Lazarus, por entre ejemplo. Los grupos delictivos, ¿no? Delictivos, exactamente, sí, que se comportan, al final se comportan como grandes corporaciones, sobre todo los grandes, los más importantes. Un ejemplo claro puede ser Lazarus, que dentro de un entorno financiero puede ser uno de los grupos más importantes. ¿Qué, cuando dices entorno financiero, qué es? ¿Que está especializado en bancos? Está especializado, sí, en realizar ataques orientados a entidades financieras o cajeros. Es decir, todas las grandes campañas e investigaciones que hemos realizado en los últimos años y que se han descubierto, Carbanac, por ejemplo, es un ejemplo claro, que además uno de sus líderes fue detenido aquí en España. Siempre hemos visto que detrás estaba Lazarus o alguna escisión, un grupo que pertenecía a Lazarus. Entonces, lo que estamos viendo, y así nos lo comunican nuestros analistas, y también lo hemos publicado en nuestros informes de repaso del año anterior, de 2018, y previsiones para este año, es que estamos viendo que existe ya una cierta fragmentación, están como diversificando ese negocio, pues para intentar llegar a distintas áreas. Pues bueno, pues una sección orientada a desarrollar malware específico para cajeros, otro donde va a ir más enfocado a grandes corporaciones financieras, explotando ciertos ataques o algo más dirigido y que intentan, pues bueno, ser un poco más, dijéramos, estar más ocultos, ¿no? Que no llamar tanto la atención. Temas de cajas de apuestas, bueno, dijéramos que diversificando. Esa es una de las tendencias. Quizá no vamos a ver una gran campaña o algo muy potente este año, como hayan podido, por lo menos mediáticamente, como haya podido ser en los últimos años, pero sí que consideramos que va a haber más fragmentación y va a haber muchos más grupos locales. Oye, entiendo que eso va a obligaros a vosotros, los fabricantes, a hacer soluciones mucho más específicas para sectores más específicos. Te pongo un ejemplo, de la misma forma que la industria, por ejemplo, pues dice, ya es que te puedes dirigir a tus clientes de manera casi personalizada, entonces les vas a lanzar mensajes publicitarios pues casi ad hoc para grupos que aunque no son numerosos, pero sabes que son fieles consumidores. ¿Esto os obliga a los fabricantes a
Bueno, en realidad los malos siempre obligan a estar permanentemente actualizados, pero esto os va a obligar a definir muy bien soluciones pues para, tú lo has dicho, cajeros o para cosas específicas. Sí, tú lo has dicho, al final los malos siempre van un pasito por delante. O sea, y nos obligan a los fabricantes de seguridad a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas soluciones para intentar cubrir o dar una solución a esas necesidades que se generan. Pero no es algo nuevo. Nosotros en Kaspersky, por ejemplo, en el portfolio ya incluimos soluciones específicas pues para antifraude o específicamente diseñadas para poder proteger cajeros, pues bueno, con las peculiaridades que tienen los cajeros, ¿no? Pocos recursos, que sean fácil de administrar de forma remota, etcétera. O sea que, correcto, sí, los fabricantes de seguridad tenemos que ir desarrollando nuevas soluciones. Por ejemplo, nosotros para este año estamos a punto de lanzar, estamos trabajando en lo que se diría la comercialización de soluciones específicas para proteger entornos para ICOs, para, como se decía Initial Coin Offer, ¿no? Oferta inicial relacionado con blockchain, soluciones específicas también para blockchain, es decir, nos obligan a desarrollar nuevas soluciones orientadas a esto. ¿Vosotros, Iván? En el caso de Sophos, la estrategia que se sigue y que se viene siguiendo desde hace tiempo es la estrategia de seguridad sincronizada. Al final lo que se ve es que teniendo un punto independiente de otro trabajando hablando de seguridad, se pierde mucha información. Lo que propone Sophos y lo que estamos promoviendo y lo que digamos vemos que funciona es hacer que el entorno de nuestro PC, el sistema que protege nuestro PC, hable con nuestro firewall, hable con nuestro anti-spam, hable en definitiva el resto de soluciones para que puedan todas ellas estar en un contexto. Al final, si por ejemplo hablamos de un criptominero, a lo mejor lo que para un firewall es una llamada a un servidor y para un PC es el lanzamiento de una aplicación Java, si sumamos la información que tienen los dos resulta que es un ataque fácil de detectar. Al final lo que conseguimos ver con eso es que sincronizando soluciones se avanza mucho más, se llega mucho más lejos que teniendo pues digamos ese Frankenstein de soluciones que solemos encontrarnos, que hemos venido dando inteligencia a la información, haciéndola pues un poco lo que hace el Big Data, ¿no? Dicen, son muchos datos, pero si los juntamos y los hacemos inteligentes, entonces les sacamos provecho, ¿no? Exactamente, si tenemos la capacidad de manejarlos y de saber qué hacer con ellos, que al final el Big Data tiene ese problema de vale, tengo muchos datos y ahora qué hago con todo esto, ¿vale? Si somos capaces de gestionarlo y diseñamos las herramientas para que esa información que nos llegue esté limpia de polvo y paja, al final se avanza mucho y se ve que las soluciones se vuelven muy, muy efectivas. ¿Qué os parece, Mónica, Pablo, al escuchar a nuestros invitados, a Iván, a Pedro? Yo la verdad es que me quedo siempre un poquito alucinado y ver cómo van evolucionando tanto los malos como los buenos en este sentido para ir protegiéndonos de estas cosas. La verdad es que me gusta y lo veo muy positivo. Me ha gustado también la parte de nombrar algunos de los grupos que están más o menos activos en el sector, que quizás a nuestros oyentes les ha pillado un poco por sorpresa. Yo no sé si puedes contar un poco quiénes son Lazarus o de dónde vienen o más o menos qué es lo que hacen. Sí, bueno, Lazarus es un grupo que lleva ya operando años, muy conocido sobre todo en aquellos que se dedican a la investigación. El decir de dónde vienen, dónde están es muy complicado. O sea, el atribuir pues eso, una procedencia es complicado. Sabemos que sobre todo actúan en zonas de Oriente Medio, Asia, por ahí es por donde por lo menos más les hemos visto actuar. Pero son grupos globales, es decir, tienen una infraestructura muy bien organizada y pueden estar trabajando desde cualquier parte del mundo. Sabemos que, quizá el origen, por atribuciones, por lo que se ve, pueden estar por ahí, Oriente Medio, Asia, pero no se sabe tampoco muy bien. Puede ser China, puede ser Corea, puede ser Rusia. O como bien has dicho, incluso España, ¿no? Seguro que por aquí también hay alguien. Alguien pasa por aquí, alguno había caído recientemente. Pero es muy interesante lo que has contado, Pedro, porque fijaos, o sea, no solamente estos grupos cibercriminales están especializados, por ejemplo, en este caso, en ataques bancarios, ¿sabes? Sino que entre estos mismos grupos cibercriminales están diversificando el negocio para llegar a más, para con el dinero que tienen, que no es poco, conseguir aún más. Correcto. No solamente por eso, es que, como decía antes Iván también, pues nosotros, los fabricantes de seguridad, intentamos seguir o sacar tecnologías, soluciones que impidan o por lo menos que se lo pongan más difícil. Entonces, ¿qué hacen ellos? También ellos analizan los riesgos, ellos analizan, antes de fijar un objetivo, ven qué probabilidades de éxito hay.
Entonces también el tener diversificado distintos grupos también les hace tener más opciones de éxito. Entonces, bueno, poder llegar a más objetivos, ¿no? Y al final, pues eso, conseguir monetizar, o sacar dinero, ¿no? Un rédito. Y económico. Precisamente es el criptominado lo que hace pues que esto sea pues sacar réditos, además limpio, entrar, salir apenas sin dolor, ¿no? Como quien dice, y de una manera, bueno, pues absolutamente pues sigilosa. Entonces, hablemos un poco. Si queréis me explicáis, Iván, Pedro, a mí, perdón, y a los oyentes que estén un poco en mi nivel de comprensión, desde abajo, ¿no? Las criptomonedas. Hemos oído hablar mucho de Bitcoin, hemos oído hablar mucho de blockchain, pero seguimos sin saber el por qué. Solo nos hemos dejado un poco pues deslumbrar, ¿no? Por las grandes cifras, ¿no? Que tenían la equivalencia de un blockchain en un hipotético mercado cotizado, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de criptomonedas, por qué tienen valor, cómo se hacen y por qué hay alguien que quiere pues fraudulentamente sacar provecho a través de pues la energía de nuestros sistemas. Mira, os pido, Iván, Pedro, pues que os complementéis porque ambos sois especialistas en el tema y cuanta más información tengamos, pues más claro nos va a quedar, ¿no? Vale, mira, voy a empezar poniendo un ejemplo que yo creo que es sencillo de comprender y que a lo mejor no tiene nada que ver con la tecnología del criptominado, pero yo creo que da una idea global para empezar a verlo. Cuando tú hablas de una criptomoneda, al final es un tangible que se puede intercambiar por otra moneda, ¿vale? Si en vez de hablar de criptomonedas hablamos de los vales, de los cheques regalo de un establecimiento, por ejemplo un cheque regalo de Amazon o de cualquier tienda, tenemos claro que ese cheque vale el valor por el que lo hemos comprado, ¿vale? Si analizamos ese cheque, vemos que tiene un numerito que se corresponde a una clave, esa cual corresponde a ese valor, ¿vale? Pues si ahora vemos de dónde se saca ese cheque y descubrimos que eso se puede calcular y vemos que se pueden generar nuevas combinaciones, nuevos números, lo que nos damos cuenta es que si encontramos una nueva clave, tendremos un nuevo cheque que cambiar por un valor, ¿vale? Si ahora vemos que necesitamos para calcular todas esas variables, que al final son muchas las combinaciones, lo único que necesitamos es mucha capacidad de procesado, es decir, muchos ordenadores, mucho tiempo o un determinado tiempo para encontrar nuevas combinaciones, y al final, cuando tú tratas de que otro te ayude a calcular, es simplemente eso, es simplemente empezar a encontrar, a excavar, a buscar, por eso se llama un poco minado, porque es como poner a alguien a excavar ahí, a ver si encuentra esa pepita que vale ese valor intercambiable. Y al final, cuando un equipo se infecta, un equipo decimos que ha sido criptoyaqueado, ¿no? Ese criptojacking, lo que hemos hecho es utilizarlo para nosotros para que haga cálculos. Entonces yo creo que si empezamos por ese concepto sencillito de estoy buscando vales, se empieza a entender. Es verdad que es muy diferente a lo que es el blockchain, el criptojacking y todo esto, pero si empezamos a verlo como un valor que se cambia por otro, yo creo que es más fácil de entender. Absolutamente, ¿verdad? El ejemplo ha sido muy muy bueno y muy gráfico. Yo creo que ya cualquiera de los oyentes ha podido entender un poco en qué consiste una criptomoneda, puede asemejarse a un vale de Amazon y el valor. Yo creo que la pregunta puede ser ¿por qué tiene el valor o por qué le dan valor? Yo creo que esto ya es un tema más económico que de ciberseguridad. Sí, lo mismo que el dinero. ¿Por qué valen 100 euros? Porque ahí ponen un papelito que pone 100 y intercambias bienes y servicios por el valor de ese papelito. Pero en el fondo es un papel. Exactamente. Si de repente hay muy pocos de ese papel o es muy difícil conseguir ese papel, la gente empieza a pagar más por ese papel. Si de repente hay muchos o ya no nos importa porque ese papel o esa moneda es menos interesante o deja de tener un poco esa seguridad, pues la gente ofrece menos por ella. Entonces, ¿cuánto vale una moneda? Pues lo último que ha pagado, el último que la ha comprado o lo último por lo que se ha vendido. Es como si fuera una acción de bolsa. Quien compra, quien vende, pues eso es lo que marca el valor. O sea que podría ser entonces esto es como darle a la máquina de los billetes. Esto es como en las películas, ¿no? Dice, oye, si uno se hace con una máquina de fabricar billetes, ¿no? Pues esto es lo mismo como tratar de fabricar criptomonedas de las que son ahora mismo más cotizadas porque... Correcto, eso es por ahí, teniendo en cuenta una peculiaridad que es lo que tiene la criptomoneda. La criptomoneda es una moneda que no está controlada por ningún organismo central. No hay ningún banco de ningún país que la controle, sino que todas las transacciones son validadas por toda la comunidad. De ahí viene el blockchain, es decir, cada transacción que ha explicado Iván, o sea, cada numerito de más que ponemos, dijéramos que es validado por todos los demás, queda todo registrado, no desaparece nunca nada, es algo distribuido.
Por eso el minado es importante y por eso también cuesta mucho y necesita mucho procesamiento, ¿no? Mucha máquina, porque cada vez es más difícil. Además está todo cifrado por claves muy complicadas y por eso es necesario ese minado. El minado de por sí no es nada malo ni legal, es necesario para que la criptomoneda siga desarrollándose. El problema viene cuando hay personas que utilizan los recursos, lo que hemos comentado antes, de otros sin su consentimiento para minar esa moneda. Por tanto, estaríamos enfrentándonos a un tipo de pirata o delincuente diferente al que, por ejemplo, hace un secuestro de información. Diferente en cuanto a que la técnica que utiliza es diferente. Probablemente muchas veces sean los mismos, pero es verdad que la forma es diferente. Es en vez de te pido dinero, te pongo a fabricarlo. ¿Y cómo somos víctimas o cómo podemos ser víctimas o nuestro equipo, nuestra energía, nuestra corriente eléctrica puede ser víctima? ¿De la misma forma que me contagio a través de un spam que he abierto un archivo o no? ¿Cuál es la forma de...? Hay diversos, sí. Puede ser a través de un objeto malicioso que te llega a través de un correo electrónico. Lo instalas y te lo descargas, te lo instalas y ya estás infectado. Puede ser a través de cryptojacking. Tú te conectas a una página web, te inyectan un código y a partir de ese momento pues están utilizando tus recursos. Hay distintas formas. Dijéramos que ninguna de ellas tampoco tiene por qué ser tan novedosa. Son técnicas o tácticas que ya vienen siendo utilizadas desde hace tiempo. De hecho, en alguna página hace un tiempo fue un poco la polémica que no se había avisado. O sea, algunas páginas las visitabas y ellas mismas te ponían a minar criptomonedas. En lugar de tener publicidad para financiarse, te ponen a minar criptomonedas. El único problema quizás es que no te avisaban de que eso se estaba haciendo así, pero que avisándolo es una forma legal igual de financiarse para una página. O sea, no todo es los malos los que están haciendo este comportamiento, sino que de alguna forma fue como una forma nueva de financiarse las páginas de Internet. Oye, y si alguien nos está escuchando y de repente dice, bueno, pero si no me roban dinero y lo que hacen es, mi ordenador va más lento, ya va lento de por sí. Esto del cryptojacking, pues mira, me importa un rábano. Pueden pensar así, decir que con ellos no va la ciberseguridad. Bueno, al final lo que se ve se puede pensar así, pues decir, pues mientras a mí no me pidan nada, que hagan lo que quieran, ¿no? Que es lo que dice mucha gente. Tiene varias implicaciones. Tiene la implicación de eso, lo que comentas, ese PC me va más lento, ese Internet me va más lento. Al dueño de la página web verá que también da a sus usuarios un servicio web peor porque su web tiene más conexiones o tiene un número de tráfico, un volumen de tráfico que él no controlaba. Se dice también que la factura de la luz probablemente te suba porque tienes un PC trabajando de más, haciendo unas tareas que tú no le has pedido. Se habla también del desgaste de esos componentes. Al final un PC es como un coche, cuanto más lo uses, pues antes acabará muriendo. Y luego está la parte de que, aunque a ti te parezca muy bien, estás financiando a un cibercrimen, estás financiando a un tercero que está generando dinero ilícitamente. Es ilícito porque te ha puesto a ti a generarlo sin pedirte permiso. Estás financiando a alguien que ha entrado a tu PC, pues ahora mismo para eso, pero quizá con ese acceso para otra cosa. Y al final, si empezamos a tirar de ese hilo y empezamos a hablar de los costes de reputación que tiene una web cuando se descubre que tenía una inyección de código sin que el dueño lo supiera o ese tipo de cosas, pues lo que se ve es que aquello que no estamos controlando pues no queremos que pase. Ten en cuenta también que las criptomonedas en general están desarrollando una característica, yo creo, interesante para la parte que se ataca, para la parte atacante de los malos, y es que dan bastante nivel de anonimato. Es decir, normalmente en el mundo en el que nos solemos mover, cuando tú haces una transferencia y te paso dinero a ti, Eduardo, pues viene de Pablo a Eduardo 2 euros. De Eduardo a Iván, otros 2 euros, y más o menos estamos trazados. En general, en el mundo de las criptomonedas hay cierto anonimato porque no es yo como mi DNI, sino es un número con unas características el cual me representa a mí, pero que puedo tener 20 números fácilmente. O sea, no es muy difícil tener 20, 50, 100 números para hacer estas transferencias. Y ha dicho Iván una cosa también muy interesante, y es si yo, por ejemplo, soy objeto de un criptominado, mi empresa, yo tengo imaginaos una empresa de comercio electrónico o vendo algo a través de Internet y por tanto tengo datos de mis clientes. Estoy hablando por un poco de la Ley General de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Y yo descubro primero, ¿cómo descubro que puedo ser víctima de un
de un criptominado. Y vuelvo a repetir, hay muchos que piensan, es que mi ordenador es una... y por eso va como va. O es que no tengo la tarifa plana, es decir, que puede achacarlo a diferentes cosas y no pensar que le está siendo objeto de pues una sustracción de sus capacidades. B, cuando se da cuenta, ¿cómo se combate? ¿Desenchufo el ordenador? Perdonadme que hable de forma tan pedestre, pero que es lo que quizás muchos pensaríamos que tenemos que hacer. Dice, si están utilizando mi energía, pues lo desenchufo y se acabó. 3, ¿cómo puedo, si no es tirando del cable, cómo puedo acabar con esto? A ver. Bueno, punto número 1, aparte de lo obvio que has comentado, de que vas a notar que tu sistema no va como iba, que va más lento, las soluciones de seguridad como las nuestras, cualquiera, seguro que Sophos también, no lo conozco tanto como la de Kaspersky, pero la de Kaspersky ya incorpora distintos módulos, distintas tecnologías para detectar ese tipo de infecciones o ese tipo de ataques a nivel de endpoint, a nivel perimetral, a nivel de red. Entonces ahí ya tienes, dijéramos, trazas, ya tienes una forma de saber objetivamente que estás siendo atacado o te han atacado, han conseguido infectar tu equipo con este tipo de amenazas. ¿Cómo solucionarlo? Evidentemente, desconectar no es la mejor solución. Una vez que tenemos dijéramos las trazas, somos conscientes de que estamos atacados, tenemos soluciones también para revertir el equipo a la situación actual antes de que el ataque se produjera. O sea, porque tiene que, aunque estemos hablando de energía, consumo de luz y consumo de recursos, no se trata de una cuestión eléctrica, sino una cuestión de hardware, ¿no? Es decir, que han metido algo dentro de nuestro ordenador que cada vez que se enciende empieza a trabajar para otros, ¿no? Pero no solo el ordenador. Mira, publicábamos hace poco una nota que Sophos había descubierto en Play Store, en la tienda de Google, 25 aplicaciones que miraban criptomonedas. Aplicaciones de móvil. Es decir, ese móvil caliente, ese que a lo mejor ahora que hace frío viene bien, pero que llevas en el bolsillo que va al rojo vivo, pues probablemente es un dispositivo que está todo el rato conectado a Internet, que de repente la batería, ahora me dura 1 hora, y antes me duraba 6, ¿vale? Pues ese procesador se está utilizando en el móvil constantemente y bueno, pues a lo mejor en un ordenador que está enchufado a la red te da más igual. Es verdad que los sistemas anti-malware, un poco, digamos, los que estamos de última generación, somos capaces de detectarlo, no es tan difícil. Al final haces conexiones a servidores que conocemos, JavaScript también es sencillamente detectable ese minado, pero a lo mejor en un móvil no es tan fácil de ver. En un móvil muchas veces se prescinde de tener un sistema de protección, un antivirus en el móvil, porque incluso he llegado a leer por ahí que no hacen falta. Y simplemente con un agente que sea capaz de detectar que tienes una aplicación haciendo llamadas a ese servidor, ya serías capaz de bloquearlo. O sea, realmente no es tan sencillo, no es tan difícil de eliminar y de remediar. El problema es que muchas veces no nos enteramos y no somos conscientes y damos las cosas por naturales. Si pensamos que es normal que el móvil esté a 100 grados porque es muy malo, o porque lo he comprado en China, o porque me ha salido mal, pues a lo mejor no nos estamos dando cuenta que algo estaba pasando ahí y no estábamos siendo conscientes. Oye, ¿esto que dice Iván es aplicable al resto de una casa conectada? Claro, es que efectivamente, como dice Iván, es todo aquel dispositivo que esté conectado a Internet. De hecho, este año pasado se detectaron también... Mi asistente de voz que empieza a decir cosas raras, por ejemplo. A Smart TVs también se han visto afectados por cryptojacking o cualquier tipo de dispositivo de Internet de las cosas, porque al fin y al cabo es aprovechar esa capacidad de cómputo. Pero claro, no es tontería, porque imagínate, Eduardo, eso está trabajando al 100% encendido, trabajando al máximo con toda su capacidad. Puede llegar a reventar un dispositivo trabajando a ese nivel que no es el habitual de un dispositivo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que, bueno, aquí no se ponen en riesgo los datos, ¿no? Como decíamos al principio, pero aquí estás poniendo en riesgo pues la factura de la luz, tu dinerito y tu propio dispositivo, que puede quedar inservible. Yo en ese caso que hablabas de esa persona que no le importa tanto que le usen el ordenador para minar, me le preguntaría si le importa la factura de la luz, que la pague más o menos. Pues en el fondo, siempre te he comentado también un poquillo, en el tema de las criptomonedas ha habido momentos en los cuales compensaba más y compensaba menos. La recompensa que obtenías
por la luz que gastabas, el hardware que gastabas frente al valor que obtenías en criptomonedas, era rentable. Ahora que ya no sigo la cotización del Bitcoin, pero ahora que había caído, sé que estuvo en torno a 20.000, pero ahora que ha caído bastante... Como por 6.000. 6.000, ¿no? Pues eso, una diferencia bastante. En 20.000 sí compensaba, en 6.000 ya no sé, pero en algunos casos siempre se ha hablado que lo que pagas de luz a veces no compensaba lo que recibías en criptomonedas. Lo que pasa es que si el que paga la luz eres tú, Eduardo, y el negocio lo tengo hecho. De hecho, es un buen punto. De hecho, en los estudios que hemos publicado precisamente esto, lo que hemos detectado es que hubo un pico bastante importante en enero o marzo, pero sí que en el segundo semestre del año lo que son amenazas relacionadas con la criptomoneda, no sé si coincidís vosotros, Iván, sí que hemos detectado, hemos visto que la tendencia es a la baja. O sea, como que no interesa tanto, o por lo menos en los últimos meses no interesa tanto el estar minando o utilizar los recursos, porque no les sale a cuenta. A ver, es cierto que si la moneda vale 4 veces menos o 10 veces menos, pues es menos rentable. Muchas veces también hay que saber interpretar. Hay, por ejemplo, diferentes ransomware, por ejemplo, Samsung, que es un ransomware sobre el que hicimos un estudio. Se ve la gráfica y se ve la gráfica de beneficios y se ve que en los últimos meses la gráfica de beneficios cae. No cae porque haya menos de ese ransomware, cae porque sus ataques dejan de valer 20.000 para sacar 6.000. Pero sí que van apareciendo, quizá cuando menos se habla, pues no se está hablando todos los días de las criptomonedas porque precisamente están en bajada y al que va perdiendo dinero no le apetece mucho oír noticias de eso, pero sí se ve que va en auge, que cada vez hay más monedas, que es verdad que ahora estamos a lo mejor en un impasse de a ver qué pasa, pero no deja de ser una forma muy, muy anónima de trabajar. Al final no es lo mismo pedirte un rescate por un ransomware de 500 euros que de un Bitcoin. Los euros sabes dónde van, los Bitcoin es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Y para un atacante es muy cómodo no tener que darse de alta en ninguna como empresa para facturar a quien ataca. Entonces, al final, de momento, no hay una forma más fácil de sacar dinero que esa. Porque, volviendo un poco a la explicación inicial sobre qué era la criptomoneda, aquí lo que estamos haciendo al minar es crear una nueva unidad de esas monedas, de esas criptomonedas existentes, o es... Estamos validando una transacción, por decirlo así de una manera un poco... No se me ocurre otra forma, ¿no? O sea, al final el minado es necesario para que la criptomoneda siga evolucionando. O sea, lo que haces es poner ese código que comentaba antes Iván, más otro código nuevo, que has creado un nuevo voucher, Entonces tú has validado, has dedicado unos recursos, un tiempo, para juntar esos dos códigos y crear uno nuevo. Por hacer ese trabajo tú recibes una especie de compensación y has creado una nueva validación y haces que siga creciendo la moneda, ¿no? Que siga teniendo valor. Como decíamos antes, cuanto más moneda haya o dependiendo de los momentos, pues puede tener más o menos valor, que es lo que está pasando en los últimos. Sin embargo, sí es dependiente un poco de esas oscilaciones, ¿no? De oferta y demanda. ¿Por qué sigue estando en el portfolio de tendencias de 2019? Es decir, porque hay expectativas sobre que la criptomoneda al final va a determinar pues las finanzas futuras de las empresas, de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿O? Yo no lo veo tan claro. De hecho, ¿puede que salte de la lista el cryptojacking? ¿De amenazas así más destacadas? Sinceramente, para nosotros ni siquiera están nuestras tendencias para este año como algo preocupante. O sea, cryptojacking es algo ya, como comentaba Iván al principio, es algo conocido, que ya sabemos que está y, bueno, bien, va a seguir estando durante un tiempo, pero no es algo que sea lo que realmente más nos preocupe para el 2019, ¿no? Por ponerlo en los titulares. Quiero decir, que puede haber cosas más interesantes. En cuanto al tema de que sea una evolución o que hacia dónde puedan tirar los sectores financieros, pues yo no termino de ver que esto vaya a día de hoy a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Ni siquiera blockchain parece que se estén encontrando aplicaciones reales en el mundo. Se han evaluado y se lleva mucho tiempo estudiando distintas aplicaciones para blockchain, ¿no? En temas de votaciones, etcétera, pero no parece que termine de cuajar. Entonces, bueno, veremos dentro de aquí a 5 o 10 años, cuando realmente tengamos la computación cuántica más desarrollada, porque eso seguramente cambie todos los paradigmas y cambie todo, pero yo a corto plazo, y es una opinión personal, no termino de ver que esto vaya a cambiar o a quedarse, ¿no? Que sea algo que se vaya a quedar así, que nos cambie a todos en general la forma de hacer las cosas.
Yo creo que no sé si es lo que va a terminar siendo la forma general, pero sí que nos hace un poco de inicio de una nueva forma de atacar. No sabemos, al final hay muchas criptomonedas. Esta puede ser como el principio de un método. Claro, al final a lo mejor dentro de 10 años decimos, ¿os acordáis cuando aquello eran criptomonedas que había 100.000 diferentes y cada una tenía un valor y ahora solo hay una? Y ahora se genera de otra manera y ahora no se produce así. Al final lo que se ve es que se cambia la forma de atacar y se ve que las formas de ataque evolucionan constantemente, un poco buscando evadir lo conocido y bueno, si va a terminar siendo o si no lo va a ser, pues lo veremos. Yo sí que creo que que supone un cambio, que supone algo a tener en cuenta como evolución y que pese a que nos parezca que, por ejemplo, el Bitcoin, que es el que todo el mundo conoce, ahora está muy bajo, pues si está a 6.000, yo recuerdo que hace 2 años estaba a 2.000. Está 3 veces más que hace 2 años, tampoco está tan mal. Es verdad que cuando se puso de moda llegó a 15 y a 20, pero que no está tan mal. Es verdad que, bueno, las cosas van evolucionando, las modas van y vienen, pero veremos dónde va, veremos en qué acaba todo esto. Yo creo que las criptomonedas, como toda tecnología, igual que blockchain, Bitcoin y quizás las más famosas, Ethereum, Litecoin y demás, tienen sus propios retos, como toda la tecnología. Es decir, tienen sus ventajas, también tienen sus inconvenientes y tienen una serie de retos que afrontar y que superar, ¿vale? En este sentido, también coincido con Pedro quizás en pensar que las criptomonedas no van a cambiar la vida del común de los mortales radicalmente en los próximos años. Es cierto que Bitcoin, por ejemplo, sí que tiene una serie de problemas a la hora de validar transacciones, que quizás no es muy rápido, que comparado con pagos con tarjetas y demás, que soportan millones de transferencias o transacciones por segundo, no es tan potente, pero tenía una característica yo creo bastante interesante, y es que estaba limitada a un número máximo de monedas que iba a haber. O sea, va a haber un número máximo de 21 millones de monedas, y eso le confiere, en teoría económica, quizás una ventaja frente a los bancos centrales. Y es que cuando ya llegas a 21 millones, hay 21 millones y no va a llegar la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo a empezar a imprimir billetes y que tus monedas, tus activos, tu dinero pierda valor. Entonces, en ese sentido, sí que tiene una característica yo creo interesante para el futuro y para estudiar. Es cierto que quizás se utilice para hacer transacciones o compraventas o determinadas cosas en grupos no muy masivos, pero de alguna forma sí que tiene, yo creo, un futuro, y como bien dice Iván también, veremos en el futuro dónde desembocan. De hecho, el propio Bitcoin fue, digamos, entre comillas, la única moneda mucho tiempo, y esos fallos, esos problemas que se iban viendo, al final es gente que trabaja duro para que esto funcione, pues lo que va haciendo es generar nuevas monedas que solucionan esos otros fallos. Pues Ethereum hace las transacciones más rápidas, Monero es, digamos, lo que más utiliza ese ciberdelincuente por la forma que tiene de generarse, que es más sencillo de generar. Al final lo que se ve es que esas carencias de otra las va solucionando, esto va evolucionando, y donde acabe, pues lo veremos. Pero darlo por muerto tan rápido yo creo que es demasiado osado. Oye, y la técnica esta de la utilización de las capacidades, pues en este caso para minar, como has empezado a apuntar, Iván, ¿la vamos a ver puesta al servicio de otro tipo de delito que todavía no se nos puede ocurrir o que puede, no sé, hemos hablado, antes ha mencionado alguien lo del quantum computing, ¿no? ¿Cómo se traduce computación esto? Cuántica. La computación cuántica. Yo sé más español que inglés, tengo que decirlo. Lo que pasa es que no me salía la palabra. Has quedado fenomenal, Eduardo. Y entonces, esto, por ejemplo, ¿es base para esta computación cuántica o no tiene nada que ver? ¿Cómo podemos ver que puede surgir una amenaza de estas capacidades, este uso de capacidades? Es aventurarse quizá un poco demasiado, porque no sabe. Lo que parece que está claro y que todos coincidimos es que una vez que la computación cuántica realmente encuentra aplicaciones comerciales y se empiece a distribuir, sabemos que, creo que fue la semana pasada, hace 10 días, en el CES, IBM presentó su primer ordenador cuántico, un poco, entre comillas, comercial. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía ese ordenador? Puede hacer de todo, imagínate. O sea, lo que mostraban era, pues bueno, que habían conseguido un producto que podría ser comercializado, entre comillas, porque sigue siendo todavía muy delicado, tiene que estar en una situación de temperatura, etcétera, pues muy estable. Todavía siguen siendo muy estables, pero que habían conseguido ya, dijéramos, ponerle
montarlo, ¿no? Y poner una caja y llevarlo a una feria para enseñarlo. Todavía faltan mínimo 5 o 10 años con mínimo para que, bueno, dijéramos que el público masivo sea un poco consciente y pueda verlo, ¿no? Y que podamos verlo en algo. Entonces, una vez que la computación cuántica y sus aplicaciones se comercialicen, pues evidentemente lo que es el paradigma a nivel de informática, ciberseguridad, va a cambiar. O sea, lo que ahora hablamos de cifrados que te llevarían años de descifrar, pues con un ordenador cuántico pues será cuestión de segundos, minutos. O sea, todo tiene que cambiar, todo va a cambiar. ¿Cómo va a afectar al tema de criptomonedas? Yo no me atrevo, no lo sé, no, pero evidentemente va a afectar seguro. Estamos hablando de muchos años de recorrido. A ver, la bola de cristal, yo es que me la... Hoy te la has dejado. Mira que os lo decimos siempre. Veniros con la bola de cristal, por favor. Me la he dejado en casa. Pero hay una cosa que es fácil de ver. El problema del minado de criptomonedas es el procesado, la capacidad de procesado. Y de hecho de ahí surge el cryptojacking. Con la computación cuántica, pues eso no va a ser un problema. ¿Quiere decir eso que cuando seamos capaces de dominar esa forma de computación no va a haber cryptojacking? No lo sé. Puede ser que de repente el cifrado sea diferente, porque calcular una clave no será un problema, que el minado sea diferente, porque hacer cálculos tampoco sea un problema, y empezaremos a ver otros problemas, empezaremos a ver cosas que parten de ahí, empezaremos a ver, pues, y de la mano de la computación cuántica vendrá también la inteligencia artificial, veremos muchas cosas que es muy, muy difícil ahora mismo pronosticar a dónde nos va a llevar todo eso. Y la capacidad de cómputo real a día de hoy de la computación cuántica no es muy significativa, yo creo, no es muy potente. A día de hoy todavía no ha conseguido superar a la informática tradicional y por eso, pues como bien dice Iván, lo que tienes que hacer para lo que igual con un ordenador cuántico del futuro puedes hacer, pues ahora necesitas 10.000 ordenadores, 200.000, que es quizás un poco también volver a los ataques clásicos que había de botnets de hace unos cuantos años, ¿no? Eso es. Oye, porque cuando se está produciendo un minado de una moneda y están utilizando los recursos de otros, ¿de qué cantidad, no sé si medirlo en ordenadores o en dispositivos estaríamos hablando? Es decir, ¿de 100, 200, de 100.000? Bueno, no tengo datos concretos, pero se conocen distintas organizaciones lícitas, dijéramos, o por decirlo de alguna manera, que incluso, bueno, pues tienen granjas de miles de ordenadores. De hecho, más que ordenadores son unidades de procesamiento, ¿no? Porque realmente al final utilizan más el procesamiento de tarjetas gráficas que otra cosa. Pero incluso hay casos en los que, no sé si fue alguna empresa india o algo así, que se llegó a mudar toda la infraestructura a Canadá porque tenían mejores condiciones económicas, se instalaban cerca de centrales eléctricas porque pues el precio era mucho menor, hacía más frío, no necesitaban tanta refrigeración. Entonces sí, miles, estamos hablando de granjas de miles, incluso de cientos de miles. Granjas de criptomonedas, es genial. Sí, de hecho hubo un bajón bastante gordo en el suministro de tarjetas gráficas durante un tiempo porque se quedaron sin stock. Claro, de hecho, Nvidia y todos estos no había los stock. Grandes fabricantes, yo creo, de chips, estos meses atrás han empezado a lanzar profit warnings y alertas, básicamente, de que ya no venden tantos chips para minado de criptomonedas porque ya no era tan rentable. Entonces, en ese sentido, ellos habían sacado una línea de negocio que quizás no se esperaban con la aparición de las criptomonedas y ahora poco a poco se está empezando a ver un poco el declive de esa venta de chips y de procesadores porque ha caído el precio. De una cosa también, si repunta otra vez el precio de las criptomonedas, pues igual esa vía de negocio se vuelve a levantar. Qué interesante, sobre todo para vosotros, desarrolladores de soluciones. Estamos hablando a veces en el terreno legal, a veces en el terreno ilegal, ¿no? De algo pues que como bien ha dicho Pedro también, pues hoy es perfectamente lícito, pues para crear granjas, ¿no? Y que tiene un mercado, ¿no? Donde fluctúa la demanda de chips y de tarjetas gráficas. No sé cómo, cuando empieza esto del cryptojacking, que ya decís que no es nuevo de este año, ¿cuál es un poco vuestra primera reacción, vuestra primera sensación, acostumbrados a pues ataques de secuestro, a ataques de infección, pues para retener información? ¿Cómo empezasteis a ver el mundo del cryptojacking, Iván? Bueno, al final en Internet, en el cibercrimen, lo que se ve son las técnicas aplicadas en la calle
pasadas al mundo de Internet. El ransomware es como secuestrar, el spam es como echar publicidad. Pues en el caso del criptominado, al final podríamos decir que es un poco como si fuera la esclavitud, por decirlo así, ¿vale? Entonces, al final pones a otro a trabajar para ti y bueno, te sorprende porque muchas veces no paras de sorprenderte cuando aparece una nueva técnica o una nueva forma de generar recursos, pero bueno, no es nuevo porque el minado no era nuevo. Al final, el minado de criptomonedas es una cosa que se venía haciendo hace años. Lo que pasa que con el auge, con la fama y con eso que decimos de que minar tú mismo en casa no es rentable, pues lo que se ve es que es más rentable poner a minar a otro. Interesantísimo lo que nos están contando hoy nuestros invitados, Iván Mateos de Sophos y Pedro García Villacañas de Kaspersky, sobre el criptominado, sobre pues el uso fraudulento de nuestras capacidades, sobre cómo va a evolucionar y cómo pues puede haber una base para pues futuros desarrollos, por supuesto, ilegales, esperemos que no, de las funcionalidades de los equipos, de los dispositivos. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hablar un poco de agenda y vamos ya despidiendo el programa. After Work, con Eduardo Castillo. Usted domina la inversión, ve oportunidades donde otros ven coincidencias, puede correr con los toros o puede sentirse cómodo con los osos. Así que no desperdicie otro pip y únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, su capital está en riesgo. Mi nombre es Adolfo Gómez. Como ahorrador informado, el Value Investing me ha interesado desde siempre, pero nunca he podido aplicarlo con éxito por mí mismo, porque no contaba con los análisis y las herramientas necesarias para ello, hasta que encontré zonavalue.com. Con zonavalue.com puedo encontrar las mejores empresas al mejor precio en cada momento y además he podido formarme a través de su escuela gratuita para crear mis carteras de inversión. Regístrate gratis ahora en zonavalue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. zonavalue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. Finanbest, palabra de cliente. La banca tradicional, pues eso, usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues elevadas, y en ahorradores pequeños pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu rentabilidad altamente mermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es cierto que al final ves, se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y ves que el nivel de comisiones es ridículo en comparación con la banca tradicional. Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues vamos, si os parece, a saber qué está en la agenda ahora mismo de los especialistas en ciberseguridad, y entre otras citas se encuentra el Shellcon, un interesante congreso que este próximo fin de semana va a tener lugar en Santander y que va a contar con la presencia, conocimiento y charla de nuestro Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿dónde te vas? Pues me voy a Santander este fin de semana, el sábado, voy a estar por allí dando una charla sobre pues una temática que la verdad en los últimos años a mí me tiene bastante ocupado y me gusta bastante, que es intentar engañar al malware para hacerle pensar que está en entornos de análisis, y de esta forma mucho malware se desactiva. Bueno, pues no está nada mal el tema creado. Este y otros tantos son los que Sergio Saiz, uno de los responsables de Shellcon, pone a disposición de especialistas. Nos acompaña Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues entendemos, Sergio, que ya todo preparado, quedan apenas 4 días para que empiece este Shellcon. ¿Cómo lo habéis orientado? Aparte de esta interesante charla que va a desarrollar Pablo, ¿qué otros aspectos vais a tocar? ¿Cuál es un poco ese hilo conductor de esta cita?
Pues bueno, como todos los años intentamos que la temática sea lo más variada posible dentro de nuestras posibilidades, puesto que, bueno, siempre hay amenazas, obviamente, en todos los ámbitos y el público, sobre todo, pues también toca palos muy diferentes. Entonces, queremos abarcar, pues eso, tanto el aspecto más ofensivo como defensivo, temas legales también, en fin, que no se quede nada en el tintero. Oye, hoy hemos estado hablando en nuestro programa de Cryptojacking. Yo no sé si también va a tener cabida o no. Cryptojacking, a ver, lo que pasa es una cosa, no hemos enfocado mucho la temática hacia ese tema, pero obviamente siempre barajamos la posibilidad de en el momento, si surge, por ejemplo, que se pueda hacer una mesa redonda, un rato, 30 minutos, 45 minutos, por supuesto que, vamos, nosotros más que encantados. Hola Sergio, soy Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Pablo. Oye, cuéntale a Eduardo un poco la parte que teníais pensada para talleres. A Eduardo y a los oyentes, pero es que yo creo que a Eduardo le va a gustar bastante la idea que tenéis con los talleres y un poco cómo vais a organizar todo Shellcon. Sí, verás, los talleres, otros años habíamos puesto talleres unas veces paralelos a las charlas, otras veces no. Esta vez hemos querido hacerlo un poco más distendido, puesto que las charlas ya, pues la gente normalmente está, pues eso, está sentada atendiendo a las explicaciones y tal, y el taller, puesto que es un taller, queríamos darle, pues eso, otro ambiente, ¿no? Un poco más distendido. Entonces se harán por la noche y vamos a distinguir dos tipos de talleres, unos que son públicos, ¿vale? Que se puede asistir, pues eso, cualquier los asistentes de la CON, y otros que serán un poco más privados, a los que, pues bueno, a lo mejor la información que se toca es un poco más sensible y tendrán un carácter un poco más privado. De hecho, bueno, en la página web están, que les hemos denominado como clandestinos, y la condición es que tanto el lugar como la hora no se va a saber hasta, pues, minutos antes de que tengan lugar. Bueno, oye, no está nada mal, creando emoción, inquietantes y además con un nombre, pues, atractivo. A todos nos gusta la clandestinidad, ¿no? Pero bueno, siempre dentro de la legalidad, ¿eh? ¿Qué decimos? A ver, Mónica. Sí, por supuesto que sí. Muy interesante, Sergio, la verdad es que da muchas ganas de ir. Me gustaría que nos contaras qué tipo de público suele asistir o a quién va dirigido estos talleres, estas charlas. Pues nosotros, la verdad es que en Shellcon siempre hemos tenido público de todos los ámbitos. Hemos tenido tanto estudiantes de universidad como chavales de instituto, te quiero decir. Y hemos tenido obviamente también mucha gente de empresa, como del gobierno de Cantabria también ha venido gente. O sea que nosotros, yo estoy contento por eso, porque hemos conseguido llegar a si no a un volumen de gente brutal, porque no somos una con, pues eso, que tengamos cientos de asistentes, pero sí que tenemos gente muy variada y de todos los ámbitos. Ahí en ese sentido estamos muy contentos por eso. Oye, pues una cuestión más que quería preguntar es, ¿quedan entradas y dónde va a ser? Para que, pues, si alguien quiere ir a última hora a intentar llegar al congreso. Venta de entradas a través de la web, shellcon.es, que estarán abiertas, pues yo creo que prácticamente hasta el momento del evento. Ahí tenemos toda la información. Y sí que me gustaría comentar el tema de una actividad nueva que hemos hecho este año, que yo la verdad es que no la he visto en ningún otro congreso, pero ningún otro congreso del mundo. Igual se ha hecho, pero yo por lo menos no lo he encontrado. La verás a partir de ahora, cuando os copien la idea, entiendo. Ojalá. Ojalá, la verdad, te lo digo de verdad, ojalá lo copien. ¿Y qué es lo que vais a hacer entonces, Sergio? Es una gincana de hacking, en la que, bueno, a ver, no deja de tener la idea de un CTF, ¿vale? En la que, pues bueno, la gente que se apunta de forma individual, pero será por grupos, ¿vale? Los grupos se harán allí de forma aleatoria para que haya variedad y la gente, pues los participantes tendrán que resolver pruebas de hacking igualmente, pero
a lo mejor unas pruebas están en general van a estar en la calle. Sí que vas a tener que necesitar un ordenador, ¿no? Pero la característica que tiene especial es que te vas a tener que mover, que vas a tener que, digamos, buscar, nosotros hemos querido darle esa sensación de más realidad, ¿no? De unas pruebas un poquitín más reales que no sentarte frente a una pantalla y que sea todo virtual. Es un poquitín la idea que hemos querido plasmar este año. Y otra actividad normalmente que suele haber también es un concierto al final, ¿no? Sí, lo que pasa que este año no va a poder ser. Vaya, hombre. Bueno, más negocio que ocio, que tampoco está mal, Bueno, pues es la cita de Shellcon que tendrá lugar este fin de semana. Recuérdanos las coordenadas, Sergio, Shellcon sh3llcon.es y la cita tendrá lugar en Santander. Vale, sh3llcon.com. Perdón. Vale. Seguro que los expertos en marketing te dirán, no lo pongas tan complicado, Sergio, pero bueno, ya será para el año que viene. Oye, os deseo todo el éxito del mundo, que disfrute la gente con las charlas y sobre todo que aprendan y que compartan. Gracias por habernos dedicado estos minutos y un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando nuestro programa, pero voy a aprovechar una cosa, ya que tenemos a dos interesantes invitados que hoy nos han acompañado, a Pedro García Villacañas, director de preventa de Kaspersky Lab, y a Iván Mateos, ingeniero de ventas de Sophos, pues que si bien nosotros ahora, Pablo, Mónica, vamos a decirles a nuestros oyentes, oye, ¿cuáles van a ser nuestros próximos programas? Os vamos a dar adelantos de contenidos muy interesantes que vamos a tener. Sí que me gustaría preguntarles, no sé si antes o después, que nos digan cuál es el programa que deberíamos hacer. Es decir, ya que nos han hablado de tendencias, nos han hablado de pues amenazas, que nos digan, Iván, Pedro, cuál es el programa que debemos hacer un lunes de estos, porque es importante que nuestros oyentes, los especializados como vosotros, pero también gente de empresa que no sabe de seguridad, debería estar al tanto. A ver, empezamos contigo, Iván, venga. Bueno, para empezar yo creo que lo hacéis fenomenal. Creo que programas de este tipo hacen falta más y es importantísimo que la gente aprenda sobre qué riesgos hay, sobre seguridad, sobre inseguridad. Y recomendaciones, pues no sé, la verdad que podríamos hacer un programa de miles de cosas, de consejos para el usuario que a lo mejor no entiende tanto qué es todo esto de la tecnología, sobre ransomware en concreto, pero a bajo nivel. Podríamos hacer programas sobre sobre IoTs o sobre esos dispositivos móviles. Hemos visto ya infectados acuarios, hemos visto infectados jacuzzis, no sé qué es lo que va a ser lo siguiente. ¿Cómo? De todo, ya todo lo que tenga lavadoras. Mira que el jacuzzi, sobre todo... ¿Para si qué conectas a un jacuzzi? Si es que también nos metemos en líos porque queremos. El jacuzzi, si es comunal, pues es normal que acabe infectado. Pero ¿cómo es posible el control del flujo del agua y cosas así? Y de la temperatura. Claro, imagínate que te ponen eso a 80 grados, Eduardo. Sales de ahí como un garbanzo. Un garbanzo o como un cangrejo bien cocido. Oye, pues sí, IoT. No, muy interesantes, la verdad. Al final es un dispositivo conectado a Internet y lo del garbanzo es una broma, pero sí que te da opción a moverte lateralmente a otros equipos y eso es crucial también. Al final son equipos que no controlamos y que si nos permiten saltar a otro, que en vez de tener la temperatura tiene nuestra información de la empresa, pues a lo mejor es muy interesante y resulta que al jacuzzi pues ni le instalamos un antivirus ni nada. No, es muy interesante. Sobre todo ahora que estamos introduciendo con tantísima facilidad la tecnología, lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Los que venden esa tecnología lo que quieren es que nosotros ni leamos las instrucciones. No hace falta, porque es que es tan sencillo de utilizar, pues que ya lo hemos instalado en casa. Pero ¿qué ocurre? Que no se han fijado, y nosotros menos, en la seguridad, el hecho de conectar un nuevo dispositivo a toda el entorno doméstico y el entorno de nuestra privacidad. Bueno, pues a ver qué más temas podemos tocar. Pedro, ¿qué nos recomiendas? Más temas. Bueno, yo me uno a Iván en felicitaros por el programa, porque realmente, de verdad, yo escucho los podcasts de vez en cuando puedo, y es muy necesario. Hace muy bien. Y por no repetirme, porque las claves que ha dado Iván ya me parecen muy, muy interesantes, pues bueno, quizá podemos volver, porque
lamentablemente los humanos somos así, nos tienen que repetir las cosas muchas veces. Entonces quizá un poco ideas de cómo comportarse, cómo tratar las redes sociales, cómo afecta la ingeniería social, sobre todo cuando hablamos de ataques dirigidos o, digamos, potentes. Esos temas también, no por mucho que lo digamos, porque llevamos años hablando sobre esos temas, pero quizá recordarlos de vez en cuando siempre son buenos. Bueno, pues parece que Pedro nos ha leído el pensamiento, porque el próximo lunes de ello vamos a hablar, con ello vamos a volver, especialmente para los más vulnerables, ¿verdad? Hablaremos de los menores e Internet, y nos visitará, confirmado está, si no me equivoco, nuestro amigo Ángel Pablo Avilés, Angelucho. Uh-huh. Si no surge un contratiempo, entiendo que estará aquí con nosotros el próximo lunes, hablando de la importancia de la seguridad de Internet para los tesoros que tenemos en casa. Sí, efectivamente. Muy bueno. Un programa muy importante que lo teníamos pendiente y que vamos a tener al mejor invitado posible para hablar sobre esto. Pero bueno, vamos, como digo, a tener otros programas y además os los adelantamos. Vamos a hablar también del entorno cloud, que parece que muchas veces, pues con esto de como yo no lo veo, pues no lo siento, ¿no? Y por tanto, pues parece que es absolutamente seguro, y vamos a tocar los entornos de ciberseguridad en el mundo de la nube, ¿verdad? Por supuesto, en ese sentido, pues oye, un programa para lo que siempre hemos dicho, que es la nube, ni más ni menos que el ordenador de otro, pero para que la gente vaya más o menos, por un lado, asumiendo esa idea, y por otra parte, pues bueno, viendo sus ventajas y sus inconvenientes, que es como toda tecnología, hay que conocerlas y tomar la decisión en base a ellos. Uh-huh. Tomaremos también entorno cloud, hablaremos de quantum computing, lo tenemos previsto para principios de marzo, uh-huh. Y ya os adelantamos que vamos a celebrar el gran día de la ciberseguridad aquí en Capital Radio. Será a principios de marzo, ya os iremos dando todas las coordenadas, en la que pues desde primera hora de la mañana vamos a tratar de tener a especialistas como los que hoy nos han acompañado, hablando de diferentes cosas, diferentes áreas. Y ya lo habéis oído, nos decía Iván que vamos a hablar de ransomware a bajo nivel, es decir, el que nos puede afectar a cualquiera de nosotros sin necesidad de ser una pyme o una mediana empresa que tiene datos importantísimos que proteger. Bueno, pues de todo ello, como digo, vamos a desarrollar ampliamente en un programa especial, en una programación especial que vamos a realizar desde primera hora en Capital Radio. Insisto, será en marzo, todavía queda tiempo, pero ya os lo vamos adelantando en este programa de ciberseguridad que os acompaña todos los lunes, y que, por supuesto, a través de las diferentes páginas web, tanto de Capital Radio como las propias de Pablo Sanemeterio o de la propia BitLife Media, cuya directora Mónica Valle aquí está presente, tenéis la posibilidad de seguir los podcasts y escuchar lo interesante que ha sido, pues por ejemplo, hablar de criptomonedas con la ayuda hoy de Iván Mateos, ingeniero de ventas de Sophos, y de Pedro García Villacañas, director de preventa de Kaspersky, aquí en España y en Portugal. A ambos, Iván, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, encantadísimo. Espero veros pronto, por supuesto, y hasta otra. Y Pablo y Mónica, que gracias. A ti siempre. A ti siempre, Eduardo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. ¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdife AFI le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdife AFI, transformando el asesoramiento financiero.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mapfre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mapfre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mapfre.es. After Work con Eduardo Castillo. Y nosotros vamos a cerrar nuestro programa hablando de oro y de invertir en oro físico. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos, con el que, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hoy vamos a resolver una duda interesantísima que a muchos os puede surgir si es que estáis dispuestos a invertir en oro. ¿Y cuál es esta? Es la de, pues, imaginaos que vais a comprar un lingote. ¿Y ese lingote cómo es? Es decir, tiene unas medidas, sabemos que tiene un precio. Pero ese lingote es igual que todos los lingotes. Estos lingotes obedecen a una serie de características en cuanto a, pues, la pureza, obviamente, del oro, las medidas, el peso. A ver, cuéntanos un poco el lingote, la vida del lingote. Pues mira, te cuento. Por un lado, todos alguna vez hemos podido hablar de la London Bullion Market Association, que es la mayor reguladora a nivel mundial con respecto a el oro y la plata, ¿no? Entonces, la LBMA lo que marca son los estándares que se llaman o que se dicen de Good Delivery, que lo que acreditan es la calidad de los lingotes y estos lingotes, bueno, pues tienen unas medidas y unos tamaños determinados. Y esto, en cierta medida, viene motivado por el que luego, bueno, pues como sabes, hay muchas transacciones financieras en lo que llaman el mercado OTC, que es entre dos partes, y esto lo que hace es estandarizar los tamaños y los pesos de los lingotes de manera que se puedan intercambiar sin tener que físicamente tener esos lingotes. Es como una especie de certificado, ¿no? Sí, bueno, es lo que permite que el sistema de intercambio entre los inversores pues funcione sabiendo todo el mundo lo que tiene. Sabiendo detrás. Que yo te vendo un lingote de determinadas características, que tú me compres o me vendas otro. Exacto. Lo que es una estandarización, podríamos decir, de el formato de los lingotes. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, bueno, pues tenemos lo que es el oro de inversión más a nivel minorista, que es donde Degusa es líder a nivel europeo y donde te encuentras con que, bueno, pues vienen clientes y personas que nos hablan y nos preguntan si nuestros lingotes son de Good Delivery. Son lingotes fabricados, al igual que cualquier otra marca, en refinerías acreditadas como Good Delivery, pero como Good Delivery, lingotes identificados como Good Delivery solo son, pues eso, los grandes lingotes que hemos visto en algunas películas. Son lingotes que de media tienen un peso de unas 400 onzas, que vendrían a ser aproximadamente unos 12 kilos y medio. Vale, y bueno, pues el precio rondaría por los 450.000, 500, medio millón de euros. Pero eso me ha gustado mucho esa diferenciación. Dice, estamos acostumbrados a verlos en películas, son esos lingotes, ¿no?, que deslumbran, ¿no?, la mirada y la vista de las personas. Pero esos se comercializan, ¿o esos están en manos de bancos centrales europeos? Vamos a ver, esos se pueden... bancos centrales, perdón, europeos, por decir, ¿no? Esos se pueden en cierta medida comprar si tienes el dinero para poder comprarlos. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo que es una inversión, pues ya me habrás oído alguna vez indicar que nosotros recomendamos diversificar en tamaños y en piezas. Bueno, pues también dependiendo, ¿no? Si tienes mucho dinero, pues a lo mejor sí puedes diversificar en esos tamaños. Pero cualquier inversor realmente que se pueda permitir adquirir un lingote de estos, pues claramente concentraría mucha inversión en un solo lingote. No es que no se pueda hacer, pero lo normal y lo habitual es que estos lingotes estén más destinados a esas grandes operaciones, podemos decir, institucionales, ¿no? Pues como acabas de decir, pues grandes bancos, etcétera, etcétera. Lo que es fundamental es que, bueno, pues estas normas que marca
que marca la LBMA, lo que conlleva es que a las refinerías que se encuentran dentro de esta lista, pues tienen que cumplir, bueno, pues con una pureza, una calidad de la pieza, la apariencia física, y también incluye la responsabilidad de procedencia. Es decir, todos los miembros de la LBMA, incluida Degussa, que se encuentra ahí, pues estamos obligados a que el oro con el que trabajemos sea oro de procedencia lícita. O sea que ojo con el oro que compramos y dónde lo compramos, ¿no? Hombre, bueno, pues al final yo no quiero generar a nadie dudas, pero la mejor manera es acudir a la fuente. Si tú te quieres comprar un coche de marca, normalmente vas al concesionario, no vas a un dealer de segunda mano con la misma confianza de la que vas a un concesionario. En el concesionario tienes la certeza de que lo que vas a comprar es lo que vas a recibir. Ya cuando entran terceros actores en escena, bueno, pues sí que tienes probabilidades, y desde luego las normas y las leyes así lo indican, que no deben engañarte, pero el riesgo desde luego pues puede ser mayor, aparentemente igual, pues si tienes ese mismo coche, pero sin embargo luego por dentro pues es donde te encuentras la diferencia, como te podría pasar en un momento dado con los lingotes. Obviamente, si estamos hablando, Tomás, de estandarización, de una especie de sello de calidad, ¿no? De un certificado que te asegure que lo que estás comprando o vendiendo pues cumple con esos estándares de los mercados en los que se comercializa el oro físico, es porque pues hay posibilidad de que a uno compre oro falsificado en, pues tú lo has dicho, en no sé qué sitio, y piense que es oro, y luego pues cuando trate de decir, oye, esto tiene un valor, pues no es el valor que tiene. Bueno, pues ahí es un poco donde yo siempre incido. ¿Cuál es la mejor manera de saber que realmente estamos recibiendo lo que estamos comprando? Pues si se lo compras a un actor principal, claramente esas dudas se te van a disipar, ¿no? Si tú vas a un concesionario de una marca, pues sabes claramente que lo que vas a recibir es un vehículo de esa marca, no te va a generar ningún tipo de dudas. En este caso, bueno, pues es algo similar. Cualquier fabricante de lingotes, pues los lingotes tienen que estar producidos en una refinería reconocida como Good Delivery o reconocida por la London Violet Market Association, pero además, bueno, pues cuantos menos intermediarios tengamos en la cadena de distribución, mejores precios vamos a obtener, y sobre todo lo que vamos a obtener yendo a la fuente, pues es la certeza de que nos están dando lo que estamos comprando, ¿no? Oye, pues hay que asegurarse de lo que compramos y sobre todo hay que conocer cómo hacerlo. Yo no sé si quizás nos da tiempo, o si no lo vemos la próxima semana, nos tienes que decir un día cómo es la primera vez que alguien compra oro, cómo tiene que hacer, porque al hablar de oro físico igual piensa que tiene que llevar el dinero físico, cómo se hace la transacción, cómo puedo hacer yo pues esa primera adquisición. Pues mira, te lo puedo resumir muy sencillo. El medio de pago va a venir determinado, bueno, pues por la cantidad que compremos. La ley nos permite hasta 2.500 euros en operaciones en efectivo. A partir de ahí, pues tiene que ser a través de un sistema bancario, bien una tarjeta, porque no vayamos a comprar un importe muy elevado, o bien a través de una transferencia bancaria. Lo que tenemos que tener claro es qué importe de nuestros ahorros o qué parte de nuestros ahorros queremos diversificar o destinar a tenerlos invertidos o tenerlos ahorrados en oro, y repartirlo entre diferentes piezas, por lo que te comentaba antes de la liquidez, ¿no? Es una pena que necesites un pico de liquidez y te encuentres con que tienes que deshacer una pieza grande. Oye, pues bueno, esto es solo un apunte. Si te parece, Tomás, la próxima semana vamos a darnos una vuelta por la página web de Degussa Metales Preciosos. ¿Te parece? Me parece fantástico. Porque además estoy viendo que incluso uno, si le apetece, puede comprar online. Sí, nuestra página web te ofrece la posibilidad a través de nuestra página web de comprar online e incluso de recibirlo en tu domicilio y no tener que salir de tu casa para poder invertir. ¿Como inversión o como regalos? Bueno, pues la próxima semana nos vamos a fijar en
la página web de Degusa, a la que le pediremos luego a Tomás que nos dé las coordenadas y que, pues oye, veamos un poco la funcionalidad y también nos va a permitir conocer más en profundidad a esta compañía de origen alemán que es líder en Europa en la comercialización de oro físico. Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La semana que viene nos vemos y digitalizamos un poco el oro y damos a conocer un poco más cuál es el negocio de Degusa. Hasta muy pronto. Gracias. Y a nosotros, a todos ustedes, gracias por haber estado ahí, a nosotros y a vosotros, los que formabais parte de este After Work. Néstor Betancor cierra técnicamente el programa que abrió Alberto Coca. Como siempre os habla Eduardo Castillo, un placer hacerlo. Nos vemos mañana hablando de economía, de macro y de muchas cosas más. Adiós.